Quiero darle la bienvenida a este espacio que hemos abierto para compartir en estos tiempos especiales, tiempos atípicos que estamos viviendo. Primero, pues quiero darle un saludo especial al hermano William Fernando Duque, director del Departamento de Formación Lasallista, Universidad, y a la docente María del Pilar, de también nuestra Universidad de La Salle, quien animará este espacio, quien animará este compartir. Por supuesto, un saludo a toda la familia lasallista que nos acompaña el día de hoy y que ha dispuesto este horario para reflexionar, para compartir, para estar. Como es de conocimiento de todos ustedes, pues nos encontramos nosotros como institución y como lasallistas celebrando nuestras fiestas patronales. Nosotros iniciamos el día de ayer nuestro triduo lasallista y este es un motivo también para reunirnos, para estar felices. Esta vez, en este espacio, el día de hoy lo hemos titulado el Día de la Fraternidad. Por eso queremos acercarnos un poco más a ustedes. Queremos llevarles un mensaje de fraternidad, de amor y convocarnos para un tema tan indispensable como el que hoy vamos a trabajar en estos tiempos difíciles, pero también tiempos de retos y de oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano John, por esta presentación inicial. Y queremos, en nombre de la Universidad de La Salle y del Departamento de Formación Lasallista, decirles que estamos muy felices, estamos muy contentos de poder tener este espacio con ustedes, de poder compartir estos espacios académicos que también hemos diseñado al interior de la universidad para brindar soporte, para brindar esperanza y sobre todo para sentirnos unidos y para sentirnos nuevamente en familia, a pesar de las distancias, pero con la seguridad y con la certeza de que pronto vamos a volver a estar juntos y a seguir construyendo esto que ustedes hoy están celebrando en Cartagena, el Día de la Fraternidad. Quiero agradecer a todo el equipo del doctor Oscar Elizalde de Comunicaciones de la Universidad de La Salle que han hecho posible este espacio académico, formativo y de mucho compartir para nosotros en esta tarde. Y quiero con muchísimo gusto presentarles a la doctora María del Pilar Buitrago Peña. Pilar es psicóloga, magíster en desarrollo educativo y social, es docente investigadora del Departamento de Formación Lasallista aquí en la Universidad de La Salle y ella cada semestre tiene adelante casi 8 espacios con distintos estudiantes de distintas carreras, dado que el Departamento de Formación Lasallista es una unidad académica transversal y esto nos permite llegar cada semestre al 72.5% más o menos de los estudiantes con que cuenta la universidad. Quiere decir que este semestre tenemos casi 7.200 estudiantes que toman lecciones, toman espacios académicos nuestros. Y la doctora Pilar, quien nos acompaña, ella hace parte de este grupo de profesores y quiero también agradecerte, Pilar, en nombre del Distrito Lasallista de Bogotá, en nombre de la universidad, el que hayas querido unirte y colaborarnos en este espacio del día de hoy. Tienes la palabra, Pilar. Y antes, recordarles que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Hay una pestañita ahí en el lado derecho que dice preguntas para que tranquilamente puedan ir formulándolas. Y llegado el final, después de la exposición de la doctora Pilar, vamos a irle dando curso a estas preguntas para que podamos responderles en la medida de nuestras posibilidades por este medio algunas de estas inquietudes. Bienvenidos a todos y bienvenida, doctora Pilar, por este compartir de la tarde de hoy. Bueno, muchísimas gracias, hermano William, hermano Joner, por la invitación. Realmente para nosotros es un placer acompañar pues al distrito y que la universidad se haga presente en estos espacios que seguramente necesitamos en estos momentos de crisis, de tensión y hacernos, como bien lo dice la filosofía lasallista, unidos y por asociación, digamos, sopesar todas estas situaciones y acompañarnos desde la academia y desde diálogos muy furtivos que seguramente harán mucho más fraterna nuestras relaciones en estos momentos de coyuntura. Entonces, la ponencia o la conferencia que hemos preparado, pues tiene que ver con vivir juntos y lo que significa vivir juntos en tiempos de cuarentena o en tiempos de pandemia. Claramente, pues la humanidad siempre ha tenido pues la necesidad de vivir en interacción, de estar constantemente en una apuesta por la construcción de unos lazos de fraternidad, de solidaridad, de la construcción con el otro.
Sin embargo, pues siempre se hacen como lecturas de esa cotidianidad desde de las esferas públicas, poco en las esferas privadas, y se nos deslinda en ocasiones entender que cada uno de nosotros pues es un sujeto tan particular que tiene unos pros, unas virtudes, unos defectos que seguramente también en algunos momentos generan desencantos, generan amores, generan pasiones, y que en este momento de situación de confinamiento aumentan, digamos, y se exacerban algunas de esas características. Entonces, hablar precisamente de vivir juntos cruza por esa idea de favorecer la comprensión de las libertades que tienen los individuos. Sí, los individuos siempre han sido amantes de la libertad, amantes de un desarrollo construido precisamente desde un lugar también muy propio de esta sociedad capitalista, donde somos egoístas, luchamos por el reconocimiento, donde a veces se nos olvida ese lugar de comunidad, de reconocer, por ejemplo, en la diferencia no un problema, no un conflicto, sino por el contrario, la hermandad, la riqueza, el diálogo, el construir desde las palabras, los gestos, las experiencias, y que eso también nutre, digamos, nuestra perspectiva individual. Entonces, desde hace muchos años y recuperando un poco la experiencia que tenemos en la educación, recuperé los 4 pilares fundamentales que describía la UNESCO en algún momento de lo que significa aprender a vivir juntos. ¿Sí? No solamente es saber ser, saber hacer, saber conocer, sino aprender a convivir. Y en esa convivencia es evidente que se hace una apuesta por una transición y una convivencia en paz, una convivencia que reconoce los derechos de los demás, una convivencia que nos permite coexistir entre seres humanos, pero también reconociendo que hay otras especies, hay otros hábitats y ecosistemas que están con nosotros y que también implican precisamente esa condición de vivir juntos, y vivir juntos no solamente en la condición estricta, ¿sí?, de libertades y del buen vivir en términos de bienestar, sino también es entender que el confinamiento y este encierro en el que nos hemos visto abocados, pues de una u otra manera como que nos deslindó del vivir juntos en términos de pluralidad, y nos lo volvimos a comprender en un enunciado un poco más de una relación amalgamada, ¿sí? Y pues ni es lo uno ni es lo otro, sino es lo uno y es lo otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensamos en que esa unión y ese vivir juntos implica el reconocimiento de las 3 situaciones en las cuales nos estamos experimentando en este momento, ¿sí? Y es poder empezar a entender que primero devino, por ejemplo, la condición de la pandemia, luego aparece el confinamiento y luego la cuarentena. Entonces, nosotros quizás muchos nunca hubiésemos pensado vivir esos 3 escenarios. Digamos que suponen, digamos, muchas preguntas, incluso lo comentaba en otra charla que hicimos la semana pasada, si a nosotros en algún momento nos hubiesen preguntado con quién quiero pasar el confinamiento, con quién desearía pasar la cuarentena, no sé a nuestras mentes quiénes hubiesen llegado, ¿sí? O si al contrario nos estuviéramos lamentando en este momento ya casi 60 días, ¿sí?, en este proceso con estas personas que elegí. Entonces, sin embargo, como eso no se dio, pues evidentemente las condiciones de cambio y repentinas, pues nos hicieron vivir una condición muy diferente y de una situación casi que intempestiva, ¿sí? Empezamos a saber, empezamos a escuchar chistes, memes, comentarios acerca de un virus que sucedía en otras latitudes del mundo, pero como que no, sí, no lo veíamos cercano. Y esa situación, en la medida en que empezó a ser mucho más inminente, pues empezó a generar también otro tipo de emociones en relación con lo que significaba, por ejemplo, el disciplinamiento, de entender que mi libertad en este momento tenía que estar limitada o coartada por unas disposiciones legales de los gobiernos, de los países, de las ciudades, y que seguramente ese espacio de interacción con los otros suponía entender lo que afuera pasa, pero también comprender las circunstancias y las reacciones propias que cada uno de nosotros iba a tener de cara a esas 3 condiciones. No es lo mismo sentir y vivir la pandemia, no es lo mismo sentir y vivir en confinamiento, y no es lo mismo sentir
y actuar, ¿sí? En un proceso de cuarentena que además ha sido extendida, ¿sí? Y seguramente puede extenderse muchísimo más, es decir, que estamos como en un plano de la incertidumbre y que seguramente muchas reacciones psicológicas van a aparecer allí. Entonces quisiera, si es posible, que en el chat nos vayan aportando los participantes que nos acompañan, cómo se han sentido o qué han vivido en este confinamiento, qué ha sido un poco lo más difícil, cuáles han sido las emociones que han experimentado y realmente qué ha significado, y ahí lo coloco en la diapositiva, vivir juntos en tiempos de pandemia. Ha significado reconocer al otro. De hecho, hay incluso comentarios jocosos de no conocía a mi pareja. Realmente ha sido una oportunidad para develar cosas que antes no había identificado. Algunos comportamientos y emociones que seguramente por esto de vivir 24/7, pues afloran, ¿sí? Entonces, pues sí sería interesante que nos pudieran compartir algunos de sus elementos y los pudiéramos retomar y leer de alguna manera, porque eso nos ayuda a pensar que no estamos solos, ¿sí? Que seguramente muchas personas también están experimentando lo mismo, pero que en ningún momento le podemos colocar un calificativo de bueno, positivo o malo, sino por el contrario, pues el sujeto de una u otra manera acoge o incorpora ciertos recursos para atender a esa adversidad, para poder protegerse en términos de los procesos de adaptación. Y entonces estos procesos de adaptación seguramente pasan, seguramente en un primer momento por verlo distante. De hecho, hay aquí más adelante lo vamos a ver, algunas situaciones de estas que aparecen en la imagen, pues digamos que nos ponen en tensiones. Algunos nos hemos acomodado fácilmente a esa dinámica de compartir con otros, de estar simultáneamente haciendo distintas actividades como teletrabajo, estudiando, algunas personas descansando que no saben qué hacer, se aburren muchísimo, digamos, en esa convivencia en casa. Y en la imagen no se alcanza a ver un poco la división, pero están como los dos escenarios del antes y el después. ¿Qué hacíamos antes de estos procesos de cuarentena y confinamiento y qué hacemos ahora? ¿Sí? Entonces, seguramente con estas condiciones amenazantes, ¿sí? De la contingencia sanitaria, pues algunas personas son más irritables, algunas personas se sorprenden y tienen alterada, ¿sí? Esa condición psicológica porque conciben que hay un enemigo peligroso, ¿sí? Que no sabemos dónde está, que puede llegar en cualquier parte, que incluso aparecen, digamos, informaciones que no son las correctas y las veraces, y eso pues genera otro tipo de actividades y actitudes en el hogar. Seguramente antes del confinamiento éramos familias un poco como las que están en el costado izquierdo, ¿sí? Unidas, ¿sí? Es decir, vivíamos juntos, pero en ese vivir juntos estábamos desconectados, ¿cierto? La tecnología nos tenía dominados, éramos muy proclives a estar mostrándonos en selfies, los lugares, los restaurantes, donde íbamos, donde compartíamos, pero en realidad no estábamos unidos tampoco. Quizás no estábamos haciendo esa convivencia, como incluso ahora la hemos tenido que asumir, ligada pues a un miedo y una angustia incesante del peligro de un virus como es el COVID-19, pero también es la sensación un poco de la desprotección, del riesgo, de la vulnerabilidad, que no solamente existe afuera. Y esto, construyendo esta conferencia, pensaba quizás el virus no está afuera y el miedo del virus y el contagio no solamente lo que nos pasa en la calle, ¿sí? Sino también incluso lo que está pasando dentro de nuestras casas, porque de pronto en muchos hogares no sentimos que haya un escenario de unos lazos familiares de protección y que nos permitan acoger y acompañar, digamos, este momento tan coyuntural. También hay otras familias pues que se han tenido que reinventar, ¿sí? Entonces vemos algunas imágenes allí de compartir en familia o incluso tener que sopesar conflictos que hay allí, hacer actividades con nuestros hijos, con nuestra pareja y empezar a incorporar tiempos para todo, ¿sí? Porque entonces la oficina se trasladó al hogar, el colegio se trasladó al hogar y eso implica, ¿sí? Unas dinámicas diferentes de cara a seguir entendiendo que el virus está afuera, que nosotros la emocionalidad que transita aquí
y esto tiene que ver con de dónde vienen las emociones, está asociado precisamente a la percepción. Un poco las noticias que nos llegan cotidianamente, ¿sí? Tienen, digamos, una condición de veracidad, pero la interpretación que nosotros hacemos de ella es el 80% es la percepción que nosotros tenemos y el 20% es realmente lo que esa noticia implica. Entonces, muchas veces nosotros asumimos situaciones y noticias de estas un poco amarillistas, catastróficas y que devienen, ¿sí?, en nosotros en emociones de angustia, miedo, que provocan reacciones físicas muy cotidianas, como ha sido no dormir, alterar los ritmos del sueño, comer exageradamente, tener atracones de comida o por el contrario, perder el apetito. Y eso de una u otra manera para muchas personas es, digamos, es una condición de desasosiego, de inestabilidad, de no saber por qué me siento de esta manera y tiene que ver con qué pensamientos están allí detrás para que empiecen a develar o desmitificar que pues no es solamente una emoción que aparece en las mañanas, ¿sí? Incluso podemos tener como ese carrusel de emociones. En la mañana tener temor o levantarme muy anímico, en la tarde ya empezar a decaer un poco, producto de esta sobreinformación empezar a decir, no, definitivamente esto cada vez está peor, y de nosotros depende realmente si esas emociones las contenemos o seguimos esta curva emocional que ya muchos han abordado, muchos expertos en el tema, y es, pues, o negamos que eso existe y decimos, no, definitivamente eso es todo, digamos, una teoría conspiracionista y realmente eso no va a pasar y a mí el virus no me va a llegar y pues hay gente que lo asume de esa manera. Hay otros que definitivamente tienen impotencia, rabia, dolor, ¿sí? Por las pérdidas, por las personas que estamos viendo, que están falleciendo, familiares, cercanos, amigos, un miedo precisamente por, ¿será que yo me puedo enfermar? O incluso se ha documentado mucho que el miedo y la angustia de las personas ni siquiera es por la enfermedad y padecerla, sino sobre todo por contagiar y afectar a sus seres queridos, a sus seres más cercanos. Entonces estamos como en ese proceso, algunos ya han aceptado, pues sí, de una u otra manera, en esta semana han salido muchísimos expertos diciendo, todos vamos a tener que contagiarnos en algún momento, no sabemos cuándo, pero estamos como en esa rutina de pensar en qué momento podría asumirse, o al menos que cuando esa situación llegue ya existan más mecanismos, ayudas, medicinas o algún tipo de mecanismo que ayude a contener el impacto de la enfermedad en el cuerpo. Y de una u otra manera, pues el cuerpo habla y habla desde las emociones que percibe. Tanto es así, pues, que nosotros o podemos generar un sentimiento de hiperalerta, o sea, estar todo el tiempo inquietos, angustiados, que incluso podemos tener alteraciones físicas de nuestro corazón, del aumento de la respiración, de sentirnos realmente muy estresados, muy alterados, o incluso, sí, empezar a entender que esa emocionalidad no debería afectar tanto mi cuerpo y que yo puedo encontrar precisamente de cara a esa tristeza o ese mal genio o a la impotencia, mecanismos para mitigar, ¿sí?, esas sensaciones. Y tiene que ver precisamente con la lectura de cómo entendemos los cambios, es decir, nos adaptamos a esto que llegó o definitivamente entendemos que esto pues es la debacle y de aquí nadie nos va a parar y yo me voy a dejar subsumir por la situación y no voy a mover ninguna de mis capacidades y de mis habilidades. Entonces digamos que aquí hay como dos grupos de personas, ¿sí? Entonces un grupo de personas que indica este momento era necesario, este momento era importante para quietar nuestros procesos de consumo, para movilizarnos a otros estadios de compartir con nuestros seres queridos, para aprender seguramente, y de eso vamos a hablar más adelante, y para adaptarnos justo a lo que viene pasando. Parte de la angustia, ¿sí?, y de la tensión que existe con el encierro, con el coronavirus, es no poder, digamos, contener y manejar eso que se nos presenta, que no tenemos la inteligencia emocional para resolverlo, ¿sí?, las herramientas, y que dos de las emociones más recurrentes que se están presentando en este momento son la angustia y la ansiedad, ¿sí?
y están representadas como aparecen allí en la diapositiva, y es que no hay mejor explicación para una persona ansiosa y para una persona que siente angustia, y es entender que la ansiedad es un exceso de control, es decir, cuando yo perdí el control de mis rutinas, de mi trabajo, de mis salidas, de mis planes, de mis sueños, pues evidentemente la no certidumbre provoca muchos escenarios de ansiedad y provoca en ocasiones incluso hasta que se me paralice el cuerpo, ¿sí? Como que yo sienta pesadez, que yo sienta que no me quiero levantar de la cama, que yo sienta que las piernas me pesan, ¿sí? Que el cuerpo se me tensiona, que me siento realmente debilitado porque el cuerpo me pesa, ¿sí? Porque esa ansiedad es como la inmovilidad, ¿sí? Y es, yo no pude manejar esto, pues ya no tengo para dónde moverme porque no tengo, ¿sí? Un poco en el lenguaje muy colombiano, el sartén por el mango. No sé, ni soy la dueña, ¿sí? Ni la jefe de mis acciones de hoy ni de mañana, comillas. Ya lo vamos a ver por qué. Y en la angustia hay otra explicación muy clara, y es que somos personas que tenemos un exceso de futuro. Entonces somos personas que en muchas ocasiones, en ese torbellino de ideas que vienen a la cabeza, no voy a contagiarme, puedo morir, puedo contagiar a otros, voy a perder mi trabajo, la crisis económica, estoy lejos de mi familia, estoy viviendo este periodo de cuarentena solo, porque también hay muchos que están, ¿sí?, distantes de sus familias o garantizando también las condiciones de cuidado para ellos, pues digamos que en ese torbellino de ideas, pues vuelvo y digamos, me inquieto porque hay cosas que dejé pendientes. Entonces, no pude hacer el viaje, mis vacaciones de Semana Santa, el trabajo que estaba esperando, todo se me ha venido aplazando, truncando. Pero yo estoy pensando en mañana. Entonces hay mucha gente que uno dice, como, no, pues bien, pero es que cuándo se acabará esto, pero es que cuándo no sé qué, y será que si volvemos a la universidad, al colegio, cuándo nos vamos a volver a ver. Y es un afán recurrente de mañana. Ellos no están viviendo, quienes están padeciendo de angustia, no están viviendo el hoy, no están, si se puede decir así, disfrutando la cuarentena, ¿sí? No están viviendo realmente esto que implica. Implicó aquietarme, implicó cambiar mis hábitos, ¿sí? Mis rutinas, eso no lo están pensando y por eso es, ¿sí?, su desenfreno. Pistas aquí y voy a ir dando, digamos, algunas herramientas a lo largo de la conferencia. Preguntarse para quienes están ansiosos y angustiados, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Esas son dos preguntas fundamentales. Si usted empieza a sentir que su pensamiento vuela, que sus pensamientos catastróficos aparecen, usted inmediatamente piense, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? Hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Dónde estoy? Estoy en mi casa, estoy atendiendo mis tareas, estoy trabajando, y en ese momento, ¿sí?, es donde es importante que usted pueda anclarse al presente. Si vivimos el hoy, esto va a ser mucho más llevadero y mucho más atractivo, y vamos a dejar que esas emociones, claro, habiten en nosotros, pero que transiten. Hay un dicho muy popular y es que nosotros no debemos preocuparnos, debemos ocuparnos, ¿sí? La preocupación no agrega, ¿sí?, valor, tránsito, decisión a muchas de las actividades y acciones que tenemos que asumir. Entonces, si yo veo que hay tanta angustia, hay una pista muy importante en la corporalidad, y es que yo debo moverme. Mi cuerpo debe empezar a sentir y a centrar sus acciones en otro tipo de actividades. Entonces me levanto, organizo mi cuarto, otro día organizo la cocina, me dedico a cuidarme, no sé, a hacerme una mascarilla en el cabello, en la piel, a cambiar algunas actividades de ejercicio. Antes iba al gimnasio, entonces ahora hago actividad física en mi casa, pero es importante que usted concentre su atención en algo, ¿sí? Sea trabajo, sea pintar, dibujar, escuchar música, que lo logre, ¿sí?, llevar a tener otras sensaciones y otras emociones. El cuerpo también nos habla, ¿sí?, de otras, digamos, desafíos en términos de pensar esto, también desde el lugar, no de la pérdida de la angustia, sino también de la esperanza. Hay muchas personas que en realidad han sentido que si esto es una lección de la humanidad, para la humanidad,
pues esta crisis va a pasar, que esto es temporal, que la apreciación que tenemos de estas circunstancias nos va a llevar a que cuando salgamos de esto seamos mejores seres humanos, que seamos mejores con el otro, con el que está a mi lado, con el planeta en general, y pues eso definitivamente nos va a dar pistas precisamente para lo que implica vivir juntos. Entonces, en ese sentido, pues para nadie es un secreto que nosotros nos movemos en una tensión, como llamaba Eric Fromm, entre el ser y el tener, ¿sí? Entonces, ¿quién soy en este momento y qué tengo, ¿sí? Para asumir todo este desborde de actividades. Y entonces, a mí se me venían a la cabeza, digamos, distintos escenarios en este momento, y es qué implica vivir juntos y qué implica vivir en tiempos de pandemia. Es paradójico que, no sé, en fechas especiales, piensen el 31 de diciembre, cuando estamos, para los que son llenos de agüeros y demás, o pensando metas y proyectos y compromisos para el siguiente año, uno de los más recurrentes es pensarse, voy a dedicar más tiempo a mi familia, voy a estar más con ellos, voy a visitar más a mis padres, voy a estar más pendiente de ciertas relaciones. Sin embargo, muchas de ellas parecieran, muy en este momento, que se quedan ahí porque empieza el año y el desenfreno, ¿sí? Alocado de las realidades cotidianas de nuestro mundo, y volvemos a madrugar, volvemos a trabajar, volvemos a llegar tarde, volvemos a cumplir 1000 tareas y se nos olvida y se nos va aplazando ese compromiso y esa actividad. Entonces, la cuarentena, de una u otra manera, nos hizo vivir y empezar a ubicarnos en unas dimensiones que antes no habíamos contemplado, o que las contemplábamos, pero sin una condición de obligatoriedad y de disciplina, ¿sí? Entonces, realmente que yo quiera dedicarle tiempo a mi familia, pero en el tiempo que yo dispongo, y no en el que la sociedad me dijo, ahora le toca vivir con ellos 7/24. Implica salirnos de la zona de confort, ¿sí? Quizás antes, sí, hacía muchas cosas, no le tenía miedo a muchas cosas, mis relaciones, pues, interpersonales iban y venían, algunas más intensas, otras menos, pero ahora, pues, esto supone dejar esa vida hiperproductiva de la que habla Chomsky y empezar precisamente a valorar y a vivir qué es eso de estar todos en la casa. Entonces, aquí coloqué una imagen un poco de los roles que hay en nuestro hogar, y tenemos que empezar a pensarnos en los zapatos de cada uno de ellos. Abuelos, hijos, padres, ¿sí? Brevemente les voy a decir, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad o quienes en este momento están confinados con nosotros o que sabemos que están confinados en algún otro lugar? Son personas que de una u otra manera han aprendido, la experiencia de su vida les ha fortalecido, y en este momento pueden estar en dos tensiones, en ser rebeldes, en términos de decir, no, yo salgo, a mí no me va a pasar nada, y pues si ya me va a pasar, pues yo he vivido muchos años, y entonces quiero seguir mi vida normal, no me aquieten. Hay otros que sí, por el contrario, han dicho, sí, acojamos las medidas, e incluso ellos desde el principio se les dijo hasta el 31 de mayo, ellos sí no han estado, digamos, en periodos cortos, sino de una vez les dijeron casi 2 meses, y lo han asumido de una manera serena, así que es importante acogerlos, acompañarlos. Miren que hay algo que seguramente nos sucede a las personas que tenemos familiares con tercera edad o abuelos, que ellos cuentan historias, que nos cuentan las experiencias de su vida, aunque nos parezcan repetitivas, escuchémoslos, ¿sí? Aunque a veces ellos nos parezcan caprichosos, obstinados, acompañémoslos con amor para darles pistas y también para aprender de esa serenidad, ¿sí? Que a veces a nosotros los adultos o los jóvenes nos hacen muchísima falta. Los padres de familia, papá y mamá, ¿sí? Siempre son la jefatura de la casa, ¿sí? Y de una u otra manera han tenido que diversificar sus roles. Ya no son solo papás, son maestros, son cuidadores, son recreacionistas, y ese, digamos, esa pluralidad, pues obviamente en ocasiones los vuelve intolerantes, en ocasiones quieren normatizar todo o que todos hagamos lo mismo en las mismas circunstancias, y seguramente eso también nos ayuda a mirar síntomas de alarma. No todos somos iguales en la casa, no hay familia perfecta, así que pues poder tomar distancias
hacer equipos de trabajo. Hoy alguien lava la loza, hoy hacen la organización de las camas otra persona, mañana todos nos vamos a dedicar a almorzar juntos al mismo tiempo, vamos a cenar, vamos a cocinar juntos, todo eso es importante, ¿sí? Entonces no es lo uno, entonces no, usted dedíquese al trabajo y usted dedíquese a la escuela, sino todos tenemos que trabajar en ese desafío de vivir juntos bajo esas lógicas que profundamente pues nos hacen vivir hiperconectados, pero ahora asumir las actitudes de lo que eso desencadena en cada uno. Los niños creo que nos han dado una lección de vida muy importante, sin comprender muchos de ellos qué implica este mundo del coronavirus. Ellos han asumido, no se sale a la calle, se lavan las manos, tenemos cuidado, guardamos distancia y han asumido con entereza lo que implica emocional y mentalmente resguardarse, ser mucho más tolerantes. Quizás han disfrutado mucho a sus papás de saber que no están comunicándose con ellos por el celular ni demás, sino que están enfrentados precisamente a disfrutarlos todo el día y a todas horas. ¿Sí? Entonces, esto nos tiene que llevar a una idea de qué es lo que tenemos que aprender. O sea, en realidad vivir juntos refiere muchísimas habilidades, pero también necesitamos aprender de esto. No solamente en términos médicos, porque se habla mucho de la medicina, pero se habla poco de la salud mental. Entonces, yo he considerado que hay 3 escenarios importantísimos de aprendizaje. Uno, el aprender a observarnos. Sí, y el observarnos es esa cautela con la que yo admiro también al otro, ¿sí? Las miradas también comunican y dicen mucho de nuestros miedos, de nuestros gestos, de nuestras angustias y de nuestras palabras. Aprender a sentir. No temamos con manifestar la rabia, el dolor, la emoción que aguardamos, la irritabilidad que tenemos. Sin embargo, hagámoslos conscientes de no hacer daño a los otros con esa irritabilidad o de que no desencadenen procesos de agresión, de violencia, precisamente por no reconocer la dignidad del otro. Sí, mi alteración es una, pero no por eso sí, los puedo agredir a los demás. Y aprender a comunicar, que es una clave fundamental, aprender a decir que tiene que ver con los procesos de asertividad. Nosotros, los seres humanos, somos lenguaje y somos conversación. De una u otra manera, aprender a sentir y mirar implica tener unos lenguajes mucho más productivos en términos de cómo digo las cosas, en qué momento las digo y con qué tono, ¿sí? Y más en estos momentos, ¿sí? Donde no hay espacios. Quizás antes uno decía, voy a respirar, voy a tomarme un aire, respiro, salgo, voy, me doy una vuelta y vuelvo. En este momento no lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo empiezo a hacer esos intercambios de tal manera que yo entienda que yo puedo liberar mi ansiedad, pero que la debo comunicar de una manera pertinente, ¿sí? Para que las personas que comparten conmigo también entiendan que si bien es un tiempo crítico, pues todos podemos salir adelante y todos podemos ayudarnos a que este confinamiento pues nos permita unas lógicas de comprensión distintas. ¿Desde dónde estás diciendo las cosas? ¿Por qué te sientes así? ¿Sí? Y no sencillamente juzgar o agredir o sencillamente reaccionar de manera impulsiva a lo que se nos comenta, a lo que se nos dice o a lo que expresan las personas que están con nosotros. Ya para ir cerrando, porque creo que me pasé el tiempo, tengo, digamos, algunos, yo les he llamado tips, otras personas les llaman estrategias de afrontamiento, o más bien, digamos, lugares, ¿sí? De actuación donde creo que a más de uno le podrían servir y nos pueden dar una lectura de hacia dónde deberíamos caminar, ¿sí? En lo que nos resta o en subsanar lo que ha pasado en estos 2 meses y cómo de alguna manera podemos salir fortalecidos de este escenario. Entonces, la primera, pues sin lugar a dudas, es un escenario que está aconteciendo y es que no podemos permitir que la violencia y la agresión sean un mecanismo precisamente de diálogo o de reacción. Tenemos que desarrollar elementos de la inteligencia emocional y saber comunicar el miedo, sentir la alegría también, la angustia, pero poderlo contener y saber cuáles son como esos gradientes de intensidad, en qué momento no sería capaz de hablar porque puedo ser muy impulsivo, pero en qué otros momentos puedo dialogarlo e incluso ayudar a otros para contener la rabia o la emocionalidad que tienen.
También es importante que contagiemos alegría. Aquí hay un principio de las neuronas espejo y es que nosotros contagiamos lo que comunicamos o irradiamos y de una u otra manera pues no tenemos siempre que estar, ¿cómo estás? Mal, sí, no, triste. Es importante liberarlo, pero cuando ya se vuelve repetitivo pues ese malestar ya no se vuelve propio, se vuelve colectivo y terminamos afectando a otros, entonces es importante que tengamos mensajes esperanzadores. No se trata de ser hipócritas, obviamente, pero de impulsar una idea de bienestar, de vamos a salir de esto. La idea es que salgamos todos juntos y en algún momento, porque esto ha cambiado las relaciones de afecto y las relaciones interpersonales, nos volvamos a abrazar y nos volvamos a encontrar y nos podamos volver a mirar a los ojos con alegría de haber superado una etapa compleja para la humanidad. Es importante hacer un llamado a la construcción de unas relaciones mediadas por una convivencia, digamos, que reconoce al otro, que dignifica al ser que está allí, que lo respetamos y que en armonía construimos esos vínculos. Yo les decía, familias perfectas no hay, pero sí podemos buscar al menos un escenario que sea el más protector, que sea el que más acoja también mis miedos, mis angustias, que podamos aprender que pasar 7/24 juntos también supone establecer otro tipo de rutinas, jugar, hablar, dialogar y no solamente estar en un activismo o incluso no hacer nada, pero compartir en ese ambiente y cambiar los hábitos que hemos tenido tradicionalmente, pues también supone crecer en familia. Hacer una pausa, una higiene mental. Yo siento que muchas personas están acostumbradas a tener una toxicidad en su vida y en su emocional, que es importante hacer como un recicle, ¿sí? Y decir, venga, este espacio tiene que servirnos para eliminar lo que no me sirve, para eliminar esas emociones que de pronto me afectan mucho, para lidiar con la depresión, con las pérdidas. Miren que muchas personas seguramente están pensando, venga, este alto en el camino servía para estar distanciada de mi pareja, para tomar una mejor decisión, para aprovechar los momentos que tenemos. Yo aquí quisiera hacer una reflexión profunda. Muchas veces nos quejamos de que el tiempo se nos pasa y no hacemos cosas. Yo creo que no podemos permitir que esta pandemia pase y que después digamos, ay, lástima que en el confinamiento yo no hice tal cosa. Ay, lástima que en la pandemia yo no hablé con mi esposo. Ay, qué pesar que no hice el suficiente ejercicio o no jugué lo suficiente con mis hijos, porque ahora la carrera del trabajo, de otras dinámicas me lo impide. Entonces, no esperemos a que lleguen esas situaciones para poder hablar de eso. Hablemos de lo que sentimos y pensamos. Aquí voy a ir un poquito más rápido. Tiene que ver con la identificación. Si identifico lo que pienso, sé lo que puedo sentir y lo puedo manejar. Identificar también y aceptar lo que estoy sintiendo tiene que ver con promover unos lugares de asertividad, de empatía y de comunicación. Nosotros, digamos que no es cliché decir, ay, sean solidarios en esta situación tan difícil. Es importante ser realmente humildes, solidarios con el otro, pero con un sentido compasivo, de no es dar lo que me sobra, es dar de lo que tengo, de corazón, y sentir que todos estamos en el mismo barco y queremos salir a flote, pues con las mejores condiciones. Establecer una bitácora, esto tiene que ver como con un checklist, como con un diario, que me permita no solamente describir como lo que me está pasando, lo que hacemos en familia y como cuáles son esos hitos, ¿sí? Que nos permiten o potenciar lazos o que de pronto nos debilitan como familia. Entonces, ay, no, la atención fundamental es, no sé, pensar qué vamos a hacer de almuerzo y quién lo va a hacer. Pues miremos qué otro tipo de escenarios podrían contener, digamos, esa emocionalidad para dedicarnos mejor el tiempo. Evitar el perfeccionismo, creo que no es época de decir, no es que tienes que hacerlo así, debe ser de esta manera, pues porque estamos en un momento, pues sui generis, y todo, sí, fluctúa y debemos ser un poco más flexibles, debemos atender y agradecer, ¿sí? Que mi esposo cocina de otra manera como lo hago yo, delicioso, ¿sí? Me gusta como lo haces. Agradecer todos esos escenarios hace que la relación se fortalezca. Mis hijos, oye, no quería que hicieras ese desorden en jugando. Ok, pero se divirtió, jugó, ahora todos vamos a recoger los juguetes y vamos a mirar de qué manera eso también liberó tensiones y nos permitió reconocernos desde otro lugar. Y para cerrar, dos cosas. La primera, dediquen tiempo a ustedes. No
digamos que el vivir juntos no supone, como lo dije en las primeras líneas de esta conferencia, estar amalgamados, todos haciendo todo lo mismo y todos al mismo tiempo y todos tenemos que estar comiendo y todos tenemos que estar jugando y todos tenemos que ver televisión. Es importante tener nuestros espacios, como los hacíamos antes, ¿sí? Quizás eran en otros entornos laborales, personales, con amigos, espacios de diversión. Ahora tomémoslo también aquí, o sea, yo quiero leer, tú quieres escuchar música, o sea, pues no sé, la sala y el cuarto o la oficina pueden ser espacios para que cada uno tenga una hora de divertimento, de desconexión y después nos volvemos a juntar. Eso es importante. No todos en todo porque si no se hace mucho más compleja la relación. Y una regla que es muy antigua, no sé, yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, y es la regla del 8. Y es cada vez nosotros deberíamos asumir con mayor rigurosidad, entender que si el día se compone de 24 horas, nosotros deberíamos dedicar 8 horas para descansar o para dormir, 8 horas de trabajo y de desarrollo de múltiples actividades obligatorias o que son, ¿sí? Digamos, asignadas o que hemos incorporado en nuestra vida, estudiar, trabajar y demás, y 8 horas de actividades placenteras y lúdicas. El hecho de que estemos en la casa no significa que entonces todo el tiempo tenemos que trabajar, todo el tiempo tenemos que estudiar, todo el tiempo tenemos que estar haciendo oficio. Tenemos que buscar periodos y transiciones de, no sé, sábado y domingo, o como a uno estuviera en la oficina, a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, o paro a almorzar, tengo una hora de almuerzo, 2 horas de almuerzo. Por ejemplo, es importante desconectarnos de las redes sociales, limitar un poco el uso de eso, de esas comunicaciones, pues, porque entonces el tiempo libre es dedicarnos ahí a chatear y a mirar toda, sí, la cantidad de información que llega, y pues eso no nos hace bien. Hagamos ejercicio, compartamos otro tipo de cosas, videollamadas, conferencias, y veremos que el disfrute del día se hace distinto cuando yo organizo, digamos, ese tipo de rutinas. Y pues para cerrar, quería dejarles esta pregunta y una reflexión, y es, pues a propósito de lo que les he comentado, pues quisiera saber o que ustedes se hagan la pregunta, ¿qué harán diferente en relación consigo mismo y con los demás a propósito de vivir juntos? ¿Sí? De ahora en adelante, ¿cómo voy a asumir esta convivencia? De ahora en adelante, ¿qué significa para mí el encierro? Pero ¿cómo entiendo también el encierro del otro? ¿Desde dónde me está hablando? ¿Desde dónde está su emocional? Y pues una frase pues pequeñita y antes de entrar con las preguntas o comentarios, y es pues realmente parte de todo este escenario de cambio se traduce en que la vida es un 10% de lo que te sucede y un 90% de cómo reaccionas. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, con lo que decía Albert Camus en su libro La peste, ¿sí? Muchas veces estas situaciones o nos hacen sacar lo mejor de los seres humanos o realmente desnudan el alma, ¿sí? De las personas. Y quizás aquí hemos descubierto lo que no es lo estético, lo que no es lo superfluo, sino los seres humanos, las verdaderas personas que amamos y las que conviven con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Pilar, por toda esta conferencia y definitivamente este webinar, por lo menos para mí en el día de hoy, se convirtió en la posibilidad de hacer parte de esas 8 horas distintas del ocio y de no hacer trabajo. Tú sí estabas trabajando, pero en el caso nuestro era de compartir y de vivir estas experiencias. Sencillamente, tres ideas y sobre las digo de una vez y si sobre ellas puedes decirnos una palabrita muy corta porque el tiempo se nos escapa. Y es distinto y lo hemos visto en medios de comunicación, vivir ese periodo de pandemia en climas fríos a vivirlos en climas cálidos. Los que hemos tenido la oportunidad de vivir, de trabajar en estos tipos de lugares, y lo hago específicamente sobre Cartagena, esta pandemia encerrados es a otro precio que si uno la tuviese que vivir esa pandemia encerrados en Bogotá. Tener que vivir en clima caliente donde la idiosincrasia, las costumbres y la vida transcurre tanto tiempo en la calle, eso ha creado dificultades al interior de las mismas relaciones familiares y al interior de cómo vivirla y de cómo asimilarla. Entonces, tú ya diste algunos tips sobre ello, pero algo muy específico de la parte cultural, porque es que no es lo mismo vivir estas pandemias en un lugar que en el otro. Eso por un lado. En segundo lugar, la vida social nuestra se mueve desde el punto de vista de lo que cada uno de nosotros elegimos con quién vivirla.
Los hermanos se los da uno Dios, pero los amigos uno los escoge. En nuestra vida social se mueven esas dinámicas. Escogemos con quién vamos a tomar un café, con quién nos tomamos una cerveza, con quién compartimos un postre, con quién vamos a la playa, en el caso de Cartagena, o con quién vamos a un centro comercial. Y resulta que esta pandemia nos encerró con lo más bello que tenemos, sí, es la familia, pero no estábamos tan acostumbrados a vivir tanto tiempo con nuestras familias. Entonces, ese es tal vez uno de los puntos que a veces nos crean dificultad, no porque no queramos la familia, no porque queramos estar distantes de ellos, sino que hemos tenido que aprender a reconocer a nuestra familia. En algún momento alguien sobre este tema decía, en esta pandemia he vuelto a redescubrir con quién estaba casado. Sí, yo creo que eso, y yo creo que a muchos de los hijos les ha llevado a redescubrir quiénes eran sus papás nuevamente y a muchos papás a volver a entender y a comprender esas riquezas y esos valores que tenían sus hijos y que a veces el trabajo que hacemos nos impide hacerlo. Y en último, ¿cómo hacer para vivir sin miedos? Los miedos siempre asaltan, los miedos llegan, uno si se satura, y era un comentario que nos hacía una alumna de la Salle de Bucaramanga, de Cartagena, y nos decía que a ella le había servido muchísimo, gracias Natalia por tu comentario, dejar de ver tantas noticias, que porque a veces eso contamina y a eso te referías tú, Pilar. ¿Cómo hacer para vencer miedos y sobre todo generar esperanza en mí mismo y ayudar a generar esperanza en el medio familiar en el cual vivimos? Si quieres decirnos algo sobre este salpicón que se fue creando al final y poder ir cerrando este espacio de aprendizaje y de compartir desde tu sabiduría, desde la psicología. Gracias, Pilar. Bueno, bueno, muchas gracias por las preguntas y comentarios. Pues siempre habrá mucho de dónde hablar y de enunciar en estos temas, ¿no? Respecto a la cultural, pues digamos, cruzan muchos elementos allí. Inicialmente, por ejemplo, cuando se empezó a hablar del virus, se hablaba mucho pues del tema de la temperatura y en qué territorios definitivamente el virus como que moría. Y entonces eran los climas cálidos. Y eso empezó a detonar una idea también un poco vaga y falsa de pues aquí no va a llegar y si llega pues aquí se va a morir y no pasa nada si salimos, si seguimos interactuando y si seguimos como en la vida normal. Creo que esas ideas que como les decía yo vienen de un escenario de cuál es la velocidad que tenemos de esas noticias y cómo las introyectamos, pues impacta mucho en la dinámica de la relación con otros. Yo siento que en general, claro, en los climas cálidos hay una cultura de muchas amistades y de puertas abiertas. Yo he sentido siempre eso, como que aquí todos son bien recibidos y aquí digamos que incluso pues se siente como apático si yo cierro la puerta, si no dejo esa familiaridad del compartir. Y nos ha tocado entender que la relación y los afectos ahora, no solo en clima cálido, quizás es más difícil para ellos, pero también en nuestros climas fríos, pues supone una distancia que no es una distancia del afecto, es una distancia social, es decir, nosotros podemos seguir conectados de alma y corazón con ese otro, pero si tanto lo quiero y tanto lo cuido, prefiero mantenerme al margen. Incluso esta mañana lo escuchaba en noticias que una de las dinámicas propias que va a empezar a instaurarse es si quieres hablar conmigo, si quieres estar en un compartir a futuro, trae tu tapabocas, mantente a 2 metros de distancia y seguramente va a costar mucho, sí, poder decirle al otro, no te me acerques, salúdame solamente con el codito, pero es parte de lo que tenemos que empezar a incorporar, pero eso no supone una idea y creo que eso es lo que tenemos que también desentrañar del lugar de los afectos y lo psicológico y es, entonces ya no me quiere, entonces ya no se preocupa por mí. No, seguimos y quizás es tanta la preocupación y tanto el cuidado que tenemos que hacer, que por eso tenemos que protegernos y cuidarnos en las distintas culturas. Seguramente muchos tenemos familiares fuera y queremos ir a verlos y no hemos podido por todo esto que ha sucedido, pero también es como buscar ese calor y ese clima en otro tipo de condiciones de las relaciones. Respecto a digamos, a esa mirada esperanzadora, yo hablaba en otro espacio de la infodemia, o sea, tenemos una lluvia de información tan amplia, alguna cierta, otra falsa, que de una u otra forma necesitamos hacer como un barrido, un filtro, ¿sí? ¿Qué escuchamos?
a quién escuchamos, qué medios de comunicación seguimos, qué tipo de personas, ¿sí? Realmente están dando una información que me confronta, que me lleva a hacerme preguntas y de una u otra manera, cuál es la comunicación que yo también doy de esas noticias. Si nosotros somos terroristas y amarillistas, como muchos de los medios, y empezamos, si vio, y entonces está localidad, y si vio, y es importante entonces que no salga, que se cuide, pues lo único que hacemos es decir, realmente aquíétese en su casa, paralícese y no tome decisiones que ayuden a movilizar en términos de podemos protegernos. La higiene, por ejemplo, es una respuesta del miedo que tenemos al contagio. Entonces yo utilizo los guantes, utilizo el tapabocas, esas rutinas han servido, pero pues no puedo extremar y entonces volverme un obsesivo compulsivo diciendo que si no llevo el gel antibacterial, el tapabocas, la visera, pues entonces no puedo salir de la casa. Entonces tenemos que mediar, digamos, en esas dos condiciones. Y creo que la mejor esperanza, ¿sí? O la mejor manera de decirle al otro que estoy fortalecido en este escenario, es no solamente con palabras en términos de estamos bien, vamos a salir de esto es temporal, sino creo que lo más inspirador puede ser que vivamos eso, o sea, que en realidad las vibraciones, porque yo siento que aquí el lenguaje a veces queda un poco suelto, y es que yo puedo, ¿cómo estás? Bien, pero ese bien no transmite, no toca. Muy lasallista, no toca los corazones. Yo tengo que vibrar con eso y decirle al otro, estamos bien, te vas a cuidar, vas a salir de esta. Para las personas que han estado con afectaciones de salud, no por el COVID, no te preocupes, o sea, hay médicos que te pueden atender, no por ir al hospital te vas a contagiar de manera directa. Hay que empezar a leer como desde fuera. Cuando nosotros nos aislamos y un poco miramos los toros desde la barrera, podemos ser un poco más objetivos y más, digamos, tener unas palabras mucho más tranquilizadoras, ¿sí? Y dejarnos de pegar tanto a los medios, porque en realidad sí, en este momento han sido un poco nocivos para muchos y si no lo sabemos entender, pues serán mucho más tóxicos. Gracias, Pili. Pues muchísimas Con gracias mucho gusto. por este espacio que nos ha podido regalar, en el que nos brinda varios elementos para seguir, continuar viviendo esta experiencia que, como ya bien lo han dicho, no es una opción, sino que de un momento a otro pues apareció y pues estaremos dispuestos también a compartir con las personas que nos tocó, con las personas que también amamos, pero que pues es un redescubrir de relaciones el que vamos dando en medio de tantas emociones, valores y, bueno, encuentros. Agradecer a la Universidad de La Salle por este espacio que nos ha regalado, hermano William, por acompañarnos, profesora Pilar, por sus palabras, por sus tips, por su experiencia, por todo lo que nos ha podido compartir, y al doctor Oscar Elizalde, quien de una u otra manera pues, ha estado detrás de la organización de todo este evento. También lleva el agradecimiento a todas aquellas personas que de una manera pues nos acompañaron, a los docentes, administrativos, padres de familia, estudiantes y todos aquellos pues que puede que en algún momento o en este momento no los nombre. Muchísimas gracias. No olvidemos que en medio de esta situación, pues como lo tenemos en el lema del distrito, grandes cosas son posibles y grandes cosas serán posibles en medio de esta situación y serán posibles cuando juntos podamos salir adelante y nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos. Así será, hermano. Feliz tarde.